¿Qué tal? Vamos a empezar con el capítulo 1 Corintios, capítulo 9, versículo 1. Y le recuerdo que Pablo le está hablando aquí a una iglesia imperfecta. No hay iglesias perfectas en la vida. Nosotros no somos perfectos, tenemos muchas fallas. Esta era una iglesia que tenía muchos dones, pero a pesar de los dones que tenía, era una iglesia que caminaba en carnalidad. Había fornicaciones, adulteraban, había personas que se peleaban, donde decían, no, yo soy de tal pastor, y yo soy del otro pastor, dentro de una misma iglesia. Acuérdense que en aquel entonces las iglesias se estaban formando. ¿Qué significa eso? Que Pablo estuvo un tiempo en Corintios y después Pablo se tenía que ir a otros lados, pero venían otros pastores que eran recomendados como Apolos o Pedro, y venían y decían, pues aquí está la iglesia, déjenme, pues les enseño, y se ponían a enseñar. Pero el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol, el otro que no era apóstol, Apolos, iban. Y entonces la iglesia los fue tomando como figuras de liderazgo y decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que la iglesia tenía mucho como que carnalidad todavía. La iglesia también te dice que se enojaban unos con otros, tanto que se enojaban entre los propios hermanos, que llevaban a los hermanos delante de los jueces para que le exigirles que les pagaran o que les dieran lo que les tenían que dar, que normalmente eran temas de cuestiones económicas, ¿verdad? Y había varias cosas, ¿no? Ahí entre la iglesia de los Corintios. Una de las cosas que va a tocar aquí en el capítulo 9 de Corintios, Pablo habla acerca también, Pablo también habla, pero en el capítulo 7 también nos habla acerca de los problemas del matrimonio. Es decir, que Pablo dice que hay muchos problemas en el matrimonio, pero que todos podemos seguir adelante en Cristo. Y que el soltero actúe como que si está casado para el Señor, y el que está el casado actúe como si estuviera soltero para el Señor. Que nos dice que no hay condición mala, simplemente es tener la responsabilidad y de vivir para Cristo y de seguir en Cristo en la familia, ¿ok? O en la condición en la que estamos, ¿ok? Después aquí Pablo nos dice, en el capítulo 9, Pablo empieza a poner los derechos de un apóstol. ¿Por qué Pablo empieza a hablar de los derechos de un apóstol? Porque nos enseña este capítulo que había varias veces que los gente de Corintio decía a Pablo que Pablo no era un apóstol verdadero. ¿Por qué decían que Pablo no era un apóstol verdadero? Porque Pablo no había estado con Jesucristo como los 12 discípulos, ¿ok? Y al no estar como los 12 discípulos, pues había hasta hoy en día hay una teología. Hoy en día, dentro de la parte cristiana, hay dos formas de pensar teológicamente. Una es, a mí siempre me gusta ponerle las 2 o 3 o 4 formas que hay teológicas para que usted pueda llevárselo a su casa y estudiarlo. Una es que ya no hay apóstoles hoy en día, que los apóstoles se acabaron, en Pablo fue el último apóstol, que un apóstol tiene que ser aquellas personas que vieron a nuestro Señor Jesucristo y convivieron. Pero Pablo no, que Pablo fue un apóstol y fue el último apóstol, ¿ok? La otra forma, teológicamente, es que hoy en día siguen habiendo apóstoles. ¿Por qué? Por lo que dice Efesios, en Efesios capítulo 4, que dice en el versículo 11, y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, maestros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo soy de los que creo que hoy en día hay apóstoles, profetas, maestros, pastores, ¿ok? Hay varias diferencias. El profeta no es el mismo profeta del Antiguo Testamento, cambió totalmente. El profeta no es el mismo profeta que Elías. O sea, si una persona dice profeta, no es el mismo profeta que Elías que fue. No, esa era otra persona. Hoy en día la profecía es muy diferente al profeta que estaba ahí. Pero bueno, eso es para otro tema que no voy a estudiar el día de hoy, ¿ok? Entonces, si la Biblia dice en Efesios que a él constituyó, ¿quién constituyó? Cristo. Algunos profetas, maestros, pastores. ¿Por qué si hay pastores y evangelistas? ¿Por qué no hay apóstoles, verdad? Usted en el libro de Hechos va a ver que hay maestros, va a ver que hay profetas después de Jesucristo. Por ejemplo, dicen que estaba el profeta Gabo,
y que vinieron las hijas que profetizaban, no me acuerdo, en el capítulo de 20 y tantos de Hechos. Ahorita estaba tratando de recordar, mire, ahí, por ejemplo, en el capítulo 21 por ejemplo, en el capítulo 21, dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, ¿verdad? Y que le dice a Pablo, el dueño de este sitio lo van a atar de pies y manos y lo van a golpear, etcétera, etcétera. Entonces, si existían profetas, también en el libro de Hechos tienen que existir apóstoles. Si Pablo no cumple los requisitos para ser apóstol, ¿por qué no cumple? Porque él no estuvo con Jesucristo. Pero Pablo dice que él es apóstol porque se le apareció Jesucristo y Jesucristo lo encomendó como apóstol. ¿Ok? Bueno, por eso seguimos creyendo que hay apóstoles hoy en día. Ahora, ¿por qué la Biblia no habla de más apóstoles? Porque el título de apostolado no es un título que sea tan fácil. Es decir, el apostolado, si se da cuenta, primero tienes que ser discípulo. Para todo, para ser pastor, maestro, profeta, evangelista, para ser un cristiano verdadero, primero tiene que ser discípulo, ¿ok? Después usted se tiene que preparar en Cristo Jesús y ir metiéndose cada vez más y más y más. Y usted se tiene que preparar para predicar la palabra, porque la encomienda todos tenemos de predicar el evangelio de Cristo, ¿ok? A veces nos equivocamos y pensamos que la palabra de Dios, no. Nosotros, Jesucristo nos encomendó el evangelio. Jesucristo no le encomendó a usted que hablara de Abraham, que hablara de Noé, de esto, que el otro. No nos encomendó eso. Nuestra mayor responsabilidad es hablarle a la gente que estamos muertos en pecados y que Cristo salva y que vino a cambiar nuestras vidas y que en Él hay salvación. Eso es el mensaje, no es otro. ¿Ok? Claro que es muy profundo, claro que sí. Ese es el único mensaje. Olvídese de Abraham, de Noé y de todas esas cosas. Eso ya es enseñar la palabra de Dios. Eso es más mi trabajo, es más trabajo de otras personas. Ahora, que usted lo tiene que aprender, sí, que usted lo tiene que desarrollar, sí, que usted, si alguien le pide a usted que le enseñe, pues usted le enseña de eso, ¿verdad? Usted tiene que saber, lógicamente, no estoy diciendo que no. Pero Dios no le empezó a decir que usted saliera por el mundo a hablar de los reyes de Israel, esto no. Dios nos dijo ir por el mundo y predicar el evangelio. El evangelio no es toda la palabra de Dios. El evangelio son las buenas nuevas, que Cristo se hizo hombre, murió por nosotros, habitó entre nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros y de nueva cuenta vendrá por nosotros. ¿Se dan cuenta? Todo se trata de Él para nosotros. ¿Se dan cuenta que todo se trata de Él para nosotros? Todo lo que Él hizo es para nosotros. Qué hermoso Dios, ¿verdad? Se humilló, hizo todo por nosotros, para nosotros. Y eso es lo que hay que hablar de las personas, que Cristo salva, rescata de cualquier adicción. Pregúntale a la mujer del flujo de sangre, cualquier enfermedad. Pregúntale a la mujer que andaba en adulterio, la mujer samaritana. Pregúntale al endemoniado que andaba, a lo mejor no sabemos en qué andaba, pero lo más probable es que andaba con las drogas de ese momento y el alcohol y todo lo que quiera. Pregúntale al endemoniado, ¿ah? Entonces Cristo salva y rescata, ¿ok? Pero en cuanto al apostolado, hay muchos temas hoy en día que cualquier persona se dice apóstol. Apóstol, ¿saben lo que significa apóstol? Apóstol viene de la palabra griega enviado. Pero más que nada, un apóstol de Jesucristo significa alguien que Jesucristo le habló y le encomendó que hicieron una misión en específica. Pero para yo ser un apóstol, primero tengo que tener frutos de apostolado. Porque el apostolado no es un llamado de un principio, sino es un llamado que se construye a lo largo de la vida. Es decir, Pablo primero le dijo, ve y predica el evangelio. Pablo no sabía que era apóstol. Pablo salió y predicó la palabra de Dios. Y Pablo empezó después, en algunos lugares, él actuó como pastor, porque se quedaba 2 años, fundamos una iglesia. ¿Quién cree que era el pastor? Él. ¿Usted cree que va a poner una persona, un pastor nuevo? No, porque él mismo le dijo a Timoteo, no pongas a nadie en el liderazgo que sea nuevo. ¿Sí me explico? Entonces, si Pablo puso esas reglas,
por parte de la inspiración divina. Imagínense que él la respetaba, pues sí. Entonces Pablo, él era el maestro, él era el pastor, él era el evangelista y él era el profeta. De hecho, Pablo se describe como maestro y apóstol de la palabra de Dios. ¿Por qué se escribe así Pablo? Porque ya Pablo, cuando estaba más avanzado, acuérdense que Pablo pasó 15 años. Pablo cuando se convirtió, no crean que luego Pablo ya era apóstol. No, la Biblia dice que pasó 15 años Pablo yéndose por el mundo a hablarles de Jesucristo. No conocía otra cosa más que Jesucristo. Y Jesucristo se le apareció y le reveló. Y luego de ahí Pablo subió a la iglesia con los de Jerusalén. Y estuvo con los de Jerusalén. Y entonces, hasta esa fecha, Pablo tuvo contacto con los apóstoles, ¿verdad? Y como ya había tenido contacto, creo que con Pedro, con no sé quién, pero hasta ese momento ya tuvo contacto con con las demás personas de apóstol, ¿ok? Y todos los demás, ¿ok? Entonces Pablo no dijo, soy apóstol. No, Pablo cuando se convirtió, él salió a llevar el evangelio de Cristo. Él anduvo por todos lados siguiendo lo que Dios le estaba hablando en su corazón. ¿Sí me explico? Fundó iglesias, fundó ministerios, fundó lo que usted quiera, a lo mejor hasta centros de rehabilitación y otras cosas, porque no conocemos hoy en día cómo eran los centros de rehabilitación en aquellos días, pero se sabe que había lugares donde Pablo iba y sanaba a las personas enfermas de cualquier tipo de cosa, etcétera, 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 y se convertían, ¿ok? Entonces Pablo fundó muchas cosas, muchas escuelas y todo lo demás, ¿ok? Un apóstol es aquel que va fundando cosas para Dios, pero no es aquel que la noche a la mañana dice, soy apóstol. Y como hoy en día se paran muchas personas en las iglesias y el apóstol tal empieza a predicar, y el apóstol tal nunca estuvo sembrando iglesias, nunca estuvo esto. Y hay muchos apóstoles hoy en día que no son apóstoles. Es que Dios me llamó y me dijo que soy apóstol. Eso es mentira. Si tú nunca has ido a estar tiempo desde abajo en la obra del Señor, yendo como nos tocó a comunidades, abriendo centros de elección como estamos hoy en día, abriendo ministerios acá, empujando a la gente, poniendo gente en su cargo, aquello, el otro. Si no empezamos desde abajo, y no por un tiempo. Por ejemplo, Dios me dijo, Adrián, yo cuando empecé todo esto, yo ni sabía que iba a ser apóstol, pero Dios me dijo con el paso del tiempo, Adrián, te voy a preparar para ser apóstol. Pero no soy apóstol porque estoy todavía en esa preparación. ¿Por qué estoy en esa preparación? Porque estamos obedeciendo a Dios, pero el día del momento que yo le deje ser fiel a Dios y servirle a Dios, entonces pues no llegué a ser apóstol, ¿verdad? Entonces tengo que seguir caminando en esa fidelidad a Dios, tengo que seguir levantando líderes como ustedes, tengo que seguir levantando ministerios, tenemos que seguir levantando hombres y personas responsables con compromiso y unidad, ¿ok? Entonces tenemos que hacer todo esto, aunque a veces es difícil. Aquí en la misma iglesia nos es difícil, ¿verdad? A veces las personas piensan que una iglesia, como les dije la vez pasada, que hay muchos predicadores hoy en día, está cayendo oro en la iglesia, y la llenan la iglesia, y les tiran escarcha por los de estos y todo, y en el mismo piso ponen escarcha, y a otro lado pues, va una persona tirando escarcha y todo, y la gente que no lee la Biblia, la gente que no sabe leer la Biblia, o que nunca la quiere leer, que nomás quiere ver milagros, viene, como dijo Jesucristo, ustedes nomás vienen por el pan, pero no vienen por el pan espiritual, vienen a comer nomás por esto. Tú vas a otras iglesias, que hay muchas iglesias hoy en día, muchas iglesias han crecido muy fuertes hoy en día, pero no les enseñan la palabra de Dios, son motivadores. Tú puedes, Dios lo va a hacer, Dios va a cambiar tu vida, Dios va a cambiar tu matrimonio, Dios va a cambiar esto. Y Dios esto, aquello, el otro, pero pues sí, pero ¿cómo va? Y nunca hay un compromiso, nunca hay que la palabra de Dios atraviese tu vida, ¿verdad? Entonces, lo que Dios nos dice, si existe el verdadero don de apostolado, como existe el don de pastor, de profeta, de maestro, de evangelista. Todas las iglesias deben tener un apóstol o varios apóstoles, un profeta, un maestro, un evangelista. Y el apóstol no es aquel que se exalta, sino es aquel, como dijo Jesucristo, yo soy el Señor y le estoy lavando los pies a ustedes, ¿verdad? Es aquel que se humilla a sí mismo y empieza a hacer las cosas. Amén. Hoy en día doy gracias a Dios que he levantado buenos líderes como ustedes, que a veces no me dejan hacer tantas cosas, pero eso es no porque yo se los digo porque sea alguien, sino porque sale de su corazón. Y esos son buenos líderes. ¿Sí me explico? Son buenos líderes. Cuando tú creas a personas que por amor lo hacen, no les interesa, no nos interesa eso. ¿Sí me explico? Pero cuando
a ver, Ale, recoge esto porque yo soy el apóstol o el pastor. Y no es así. Y hay iglesias que así lo hacen. Hay iglesias que así lo hacen. No es así. Uno entrega su corazón al servicio de Dios y cuando uno está haciendo fielmente, la gente va inclinando su corazón hacia los líderes que Dios va levantando y nos va preparando, nos va funcionando. Entonces, sí hay apóstoles, pero no como están ahorita pintados en el mundo del evangelio y del cristianismo, que todos dame, y que yo soy apóstol y fulanito de tal, y viene un profeta y te dice profecía y todos atentos a la profecía, pero no hay cambio en sus vidas. No hay. Un apóstol es aquel que, para llegar a ser apóstol, trabajas desde abajo para construir cosas y tienes que tener los frutos del apóstol. Y cuando tú tienes los frutos del apóstol, usted puede hacer lo mismo que yo, pero si Dios no le llamó a ser apóstol, usted no es apóstol. Un apóstol es un enviado por Dios a hacer muchas cosas. Amén. Entonces aquí Pablo es lo que está diciendo. Pablo está diciendo en el capítulo 9, yo soy apóstol. Aunque hay algunos de ustedes que no crean que yo soy apóstol, yo soy apóstol. ¿Por qué Pablo tiene que, fíjense, Pablo tiene que defender su derecho de que él es apóstol a una iglesia que él fundó? Él la fundó, él les enseñó y tiene que defenderse delante de esa misma iglesia. ¿Se dan cuenta cómo a veces vienen corrientes, ideologías erróneas? Porque ahí Pablo se iba y entraba cualquier otra persona y empezaba a predicar algo. Hoy en día a lo mejor no es así, pero si usted abre su celular, usted va a escuchar muchas voces y la mayoría de esas se pierden. Si usted empieza a escuchar, es que mira, es que nosotros somos cristianos que tenemos que guardar el viejo pacto y que somos cristianos que tenemos que hacer cosas del judaísmo, esto que lo otro, usted está perdido, no sabe a quién escuchó. En todo en Cristo está cumplido. No, es que tenemos que comer como Jesucristo, la Santa Cena. No, nosotros no comemos la Santa Cena como la comían los judíos, ni la vamos a comer, porque Cristo para eso murió y ahora Él es nuestro pan y su sangre. Si se dan cuenta, Jesucristo sustituyó el pan amargo por el pan de vida. ¿Se dan cuenta que Jesucristo sustituyó todo? En Cristo está cumplido. La Biblia nos enseña que el Viejo Testamento es la sombra de lo que ha de venir. Antes moraban en tienditas para conmemorar la de los tabernáculos, ¿verdad? Hoy en día tenemos una mejor tienda, un mejor tabernáculo, no hecho a mano, sino hecho por Dios, nuestro cuerpo. Entonces, ¿para qué salimos y hacemos esas cosas? Si nosotros no entendemos la palabra de Dios y empezamos a escuchar personas de afuera, pensamos que la salvación se pierde. Y estoy pensando que la salvación se pierde. Y muchas cosas que no debo escuchar. ¿Por qué? Porque estoy escuchando voces externas, ¿verdad? Yo tengo que leer la palabra de Dios, tengo que leerla y tengo que empezar a entender la palabra de Dios. Hay cosas, por ejemplo, yo les he dicho que hay doctrinas que no me interesa meterme más allá. Por ejemplo, esta doctrina que es ¿Judas se salvó o no se salvó? Yo les digo a las personas, no es una doctrina que a mí me interese pensar. No me interesa. Pero si usted me pregunta mi punto de opinión, yo creo que Judas pudo haber sido salvo. Pero entre más estoy estudiando por lapsos, más cuenta me doy que estoy erróneo en esa doctrina. ¿Sí me explico? Pero no puedo decir ahorita que estoy erróneo porque no llega a una conclusión. Sigo estudiando. ¿Ok? ¿Por qué no la predico? Porque no es una doctrina principal, no es algo que interese y no es algo que deba interesarnos si fue salvo o no fue salvo. ¿Sí me explico? Es algo que no me debe interesar. ¿Ok? Que de repente me pongo a estudiar y que de repente empiezo a escuchar y hacer mis apuntes y todo eso, y a lo mejor a veces me va cambiando la forma de pensar como ahorita me está pasando, o hay veces que me reafirma lo que ya tengo, ¿verdad? Como el tema de Melquisedec. Muchas personas piensan que Melquisedec no era Jesucristo, y yo creo verdaderamente que Melquisedec era Jesucristo, y esa teoría, esa teología se ha ido componiendo cada vez más fuerte en mi vida. ¿Me interesa que Jesucristo sea Melquisedec? No, porque Jesucristo no solamente está... Si Jesucristo fuera Melquisedec o no fuera Melquisedec, ¿cambia algo? No. ¿Sí me explico? Porque Jesucristo no vino por Melquisedec. Ahora, ¿sí me explico? Hay muchas cosas, entonces, pero hay doctrinas que sí tenemos que poner atención, como la salvación, como la santidad, todo ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces vamos a leer, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí.
que tu palabra nos sea revelada a través de tu Espíritu Santo, y enséñanos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, amén. Aquí Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro Dios. ¿Se dan cuenta que él sí vio a Jesús? O sea, Pablo sí tuvo un encuentro personal con Jesús y lo vio cara a cara, ¿ok? Y lo Pablo está diciendo a Jesús, Señor nuestro. O sea, está diciendo que es el Señor de los corintios y de él y de todos los cristianos. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Se está dando cuenta que la iglesia estaba dividida. Estaba diciendo, si para ustedes no soy apóstol, para unos no soy apóstol, para otros sí lo soy. Pablo está diciendo, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pablo está diciendo, yo los fundé, yo les traje el evangelio, yo he trabajado aquí con ustedes, he estado aquí presente, he llorado con ustedes, les he orado por ustedes, les he enseñado la palabra de Dios, los he animado, hemos ido a predicar la palabra de Dios a los ríos, a los montes. ¿Sí me explico? Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Se da cuenta que estaba enfrentando problemas de liderazgo? Ahí había una serie de personas que estaban acusando a la misma iglesia que Pablo fundó. El pastor David Ormachea es un gran pastor que tenía una iglesia en Estados Unidos y la empezó a levantar, pero él, como viajaba mucho de conferencias, pláticas, porque es un gran maestro de Dios y usted tiene 70 años, le recomiendo escuchar sus predicaciones. Yo no estoy muy de acuerdo al 100% de todas las doctrinas de él, pero por lo menos un 80, 90 sí estoy muy de acuerdo en sus doctrinas. La verdad, pero es una persona que tiene mucho conocimiento de Dios y buen hombre de Dios. Entonces, este hermano, de tanto viajar, después como no me acuerdo si 5 o 10 años, hubo un tiempo en que la iglesia lo sacó de su misma iglesia. Porque él, después de 10 años de viajar mucho por todos lados, ya había perdido el liderazgo de la iglesia, porque la misma iglesia, el mismo pastor que estaba ahí, ya no lo estaba honrando como lo estaba honrando. Y el pastor empezaba a predicar cosas más liberales, y cuando él venía y oía los chismes, las cosas, él quería componer la iglesia y quería apretar y quería decir, tenemos que caminar en santidad y esto, y la iglesia ya no estaba acostumbrada a caminar en santidad porque los nuevos que habían venido habían escuchado otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces la iglesia se le volteó, lo corrió de su misma iglesia a la misma iglesia. ¿Se dan cuenta? Y él se fue de esa iglesia. ¿Saben por qué se fue a la iglesia? Aunque él la fundó, porque dijo, no voy a dividir la iglesia, no voy a vituperar el nombre de Cristo. El que se tiene que ir es otra persona, que era el otro pastor, que él mismo puso. No se quiere ir, yo me salgo de la iglesia, que yo mismo fundé y yo mismo hice. Porque no la voy a dividir, no la voy a dañar, y que Dios les dé entendimiento. Amén. Y pone una iglesia online, y están online. Hoy en día, tiene 70 y tantos años, y aquí Pablo está diciendo lo mismo. Dice Pablo en el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Hay personas dentro de la iglesia que estaban acusando a Pablo. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí está diciendo claro que el apóstol o las personas en un liderazgo pues se pueden casar y se tienen que casar, no como la iglesia católica que dice que los sacerdotes o las personas en un liderazgo no se pueden casar, aunque la mayoría de ellos ha tenido prácticas de relaciones sexuales con niños y otras con monjas, etcétera, etcétera. Y algunos hasta sacerdotes se han descubierto que han estado casados con mujeres, es decir, ejercen el sacerdocio y han estado casados. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Fíjense lo que está diciendo aquí. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. A veces pensamos que el pastor o el líder de una iglesia no trabaja. El trabajo que Dios nos ha encomendado tal vez no es un trabajo de estar construyendo una casa como un albañil. No es un trabajo como estar en una oficina sentado o en la calle vendiendo, o no están haciendo esto, aquel otro. El trabajo de un líder de la iglesia es servir a Cristo, es aprender la palabra de Dios. Yo tengo más responsabilidad, dice la Biblia, por estudiar la palabra de Dios, porque yo soy el que la enseño y tengo que enseñarla bien. Y si no la enseño bien, dice la Biblia, que Dios traerá sobre mí más juicio, ¿verdad? El día del juicio, Adrián, no enseñaste bien la palabra de Dios, no te preparaste y mira lo que creaste.
Por eso me esfuerzo todos los días por llevar con nuestros altibajos, ¿verdad? Que a veces uno está así o así, pero nos esforzamos por leer la palabra de Dios, nos esforzamos por no solamente leerla, sino estudiarla y vivirla sobre todo, ¿ok? Entonces, a veces por eso dice Pablo, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Es decir, todos los apóstoles, la mayoría de los apóstoles no trabajaban. Dios te da una obra y ese es tu trabajo. Pero pastor, entonces ¿de qué voy a vivir? La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. ¿Ok? Por eso yo creo que todos los, cuando Dios te empieza a llamar cada vez más a la obra, más y más a la obra, sea lo que sea, aunque no seas apóstol, pastor, maestro, profeta, evangelista, y Dios te empieza a llamar a un ministerio, y tú dejas todo por seguirlo, Dios provee, porque a Dios se envía, Dios provee. Amén. No necesitas ser maestro, pastor, profeta, evangelista. Necesitas obedecer a Dios en tu corazón. A lo mejor Dios te está llamando a un pueblo a levantar un orfanato para niños. No significa que ahí te vas a quedar toda la vida. A lo mejor sí. ¿Sí me explico? Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta del rebaño y no toma leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Se está diciendo, Pablo está diciendo que el que trabaja para todo esto, para la obra de Dios, tiene derecho a comer de la obra de Dios. Dice el versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir. ¿Qué significa eso? En el Viejo Testamento ponían la paja y aventaban la paja y el trigo, lo aventaban para que cayera, el viento se llevaba la paja y caía el trigo, y los bueyes como una forma de círculo daban la vuelta, iban pisando las espigas, ¿verdad? Para que se fueran ahí quebrando. Y el buey, pues, ya llevaba, ¿qué será? 3 horas trabajando. ¿Usted cree que no va a comer? Y Dios le dijo, cuando el buey esté dando las vueltas, déjalo que coma, no le pongas bozal, porque si le pones bozal no va a comer. Y él tiene derecho a su trabajo. Si no, ¿cómo se va a fortalecer para seguir dando vueltas? ¿Verdad? Y es lo que Dios está diciendo ahí. Pero dijo Pablo, ¿lo escribió Dios para los animales o lo escribió Dios para nosotros? Dijo Pablo, lo está escribiendo para nosotros, para que entendamos que todos los que tenemos un trabajo para Dios, tenemos que vivir de ese trabajo de Dios confiando en Dios. Amén. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. ¿Se da cuenta que está hablando de la parte económica y de muchas otras cosas? A veces tenemos malentendido que a la iglesia, al pastor o a los predicadores o a esos hay que darle las migajas o las cosas o aquello y lo otro. La palabra de Dios aquí lo dice bien claro. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, o sea, en este caso yo, por así decirlo, o otras personas que predican, a Alex en el centro de lección y todo lo demás, dice, si sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Es decir, yo no les predico la palabra de Dios para recibir algo material, pero la Biblia lo dice. Por eso Pablo está diciéndole eso ahí. Y es una carta que está enseñando todo esto. Uno a veces dice, a veces este tema es un poquito difícil de tocarlo porque en la cultura cristiana tenemos 2 formas de pensar. Uno es, entre más mantienes pobre al pastor, más humilde. Y el otro es, el pastor, dame, y dame, ¿cierto? Y esas 2 tendencias están mal. La Biblia nos enseña claramente que nosotros tenemos que ir por el medio. ¿Qué significa por el medio? La Biblia siempre habla mucho. Si usted se pone a pensar, una vez una persona que me dijo, oiga, abro algunas predicaciones y usted siempre habla del dar y que recibe. Sí, porque la Biblia habla demasiado del dar. Si usted lee el Evangelio se va a dar cuenta que habla mucho del dar. Habla Jesucristo acerca de no tener amor al dinero ni a las cosas y no preocuparnos por eso, y ayudar a toda buena obra en todo momento, y no solamente ayudar a toda buena obra, sino compartirlo con los pobres, con esto, y no solamente compartirlo con los pobres. Gálatas dice con los hermanos de la fe. ¿Y sabe también qué dice Gálatas? Dice Gálatas que haga partícipe de toda cosa buena aquella persona que le instruye la palabra de Dios.
Amén. Usted tiene que hacer participante a los que predican la palabra de Dios y los enseña de toda cosa buena. Amén. Entonces, y me dicen, pero ¿por qué no? Ustedes saben que nunca he traído, bueno, sí, a veces traigo temas de enseñanza de ese tipo, pero no he traído temas de enseñanza, sino que leemos la Biblia. Y corrida, y me dicen, pero ¿por qué? Pues lee la Biblia. Te vas a dar cuenta que en 1 Corintios hay por lo menos como 5 o 6 veces que Pablo menciona este tema. Y te vas a Gálatas y hay como 3 veces que lo menciona ese tema. Y te vas a otra, ¿sí me explico? En cada carta te vas a Filipenses. ¿Qué dice Filipenses? Gracias a la iglesia de Filipenses, ustedes me estuvieron dando una y otra vez. Y gracias porque ustedes participaron en el dar, van a recibir. Y gracias porque ustedes me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Y mi Dios les suplirá lo que les haga falta. ¿Se da cuenta? O sea, no es algo que un pastor se esté sacando, sino es que lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo le está diciendo a los corintios, en otras palabras, le está reclamando: ustedes no me han ayudado en nada. Tú lees la carta de Filipenses, y toda la carta de Filipenses está hecha para un pretexto, para darle las gracias a los filipenses de que lo han ayudado 1000 veces a Pablo económicamente. Ustedes, dice Pablo, ustedes me han ayudado no una vez, sino una y otra y otra y otra y otra vez. Y dice Pablo, con esto que me mandaron una ofrenda tan grande que ahorita estamos llenos, satisfechos y podemos seguir adelante la obra del trabajo. ¿Se está dando cuenta? Y Pablo aquí le está diciendo a los corintios: ustedes, corintios, no aportan en nada. Al contrario, puro pleito acá, les tengo que estar jalando las orejas, y acá, y los de Filipenses ni les jalo las orejas, y solitos. Por eso después en el capítulo, en 2 Corintios, usted se va a dar cuenta que en 2 Corintios capítulo, fíjese lo que Pablo habla, no vaya para allá, pero en 2 Corintios capítulo 8, capítulo 9 y parte del 10, habla Pablo del dar ofrendas a los ministerios. Entonces Pablo en el 1 Corintios, aquí le está poniendo las bases para decirles: ustedes no apoyan a nada. En 2 Corintios les dicen: junten ofrendas todos los primeros días de la semana, guárdenlas, y etcétera, etcétera. Y luego cuando vayamos para adelante, ahí vamos. Versículo 11, versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poder poner ningún obstáculo del Evangelio de Cristo. Pablo está diciendo: vienen otras personas de lejos y los apoyan. Y uno que les fundó la iglesia, uno que los hizo crecer, dijo Pablo, a uno no lo apoyan, dice Pablo. Entonces Pablo dice: ustedes les dan a todos los demás. Una vez me topé una persona que la estaba convictando Dios y que le está diciendo: pastor, ¿usted cree que esto es malo? Y yo: pues qué, a ver, dígame para ver qué es malo, no sé de qué estamos hablando. Y me dice: es que yo no doy mi diezmo en la iglesia o mi ofrenda en la iglesia porque mi iglesia es muy rica. Yo la doy a pastores en otros lados y acá. Y luego le digo: ¿usted dónde se alimenta? Pues de esa iglesia. Pero es que también de los otros pastores. No. ¿Dónde está su familia? ¿Dónde está su iglesia? Ahí vaya a depositar el dinero, y el resto que le quede de los otros pastores. No, es que usted haga lo que usted quiera, ¿está bien? Haga usted lo que quiera. Usted quiere mandar para allá, para acá, y usted no quiere apoyar a su iglesia. Es que mi iglesia es muy rica y no sabe. Olvídese si es rica o no. Usted no sabe. He conocido iglesias que son muy ricas, pero ¿saben por qué son ricas? Porque así como llega el dinero, lo mandan. Soportan ministerios en África, soportan ministerios en México, soportan ministerios en otras partes del mundo. He conocido personas como, gracias a Dios, como la iglesia de Cincinnati, que soporta a Back to Back Ministries aquí en Monterrey, en México, en Monterrey. Una iglesia he tenido la oportunidad de conocer. Yo también conocí este ministerio. A lo mejor yo no conozco más el trasfondo, pero es una iglesia de Cincinnati que es muy rica esa iglesia, y tiene una iglesia muy grande y juntan mucho dinero, y todos los meses, no sé cuánto dinero mandan, pues voy a inventar un número, mandan 1 o 2 millones de pesos al mes para mantener la operación de Back to Back aquí en Monterrey. Y Back to Back es una operación grandísima. Son, no sé si son 10 casas, 8 casas, creo que son casas donde mantienen a cada casa a 10 niños, creo que son 10 niños de la calle, para enseñarlos a ser familia. Usted sabe lo que significa mantener a 100 personas. Aparte, pagarle, porque les pagan a los esposos, porque usted está haciendo un trabajo, les pagan. Y luego, aparte, a mantener toda la operación y todo lo demás, más lo que cuesta, porque tiene algo tan grande, pues es algo muy grande toda esa parte, ¿no?
Entonces, back to back recibe de una iglesia, y hay otros ministerios, por hablar así, reciben de otras, reciben de Estados Unidos mucho dinero. Y eso está bien. Y así como ellos, hay otras iglesias de Estados Unidos que mandan mucho dinero a organizaciones para Chiapas, para los niños, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Pero hay muchas iglesias que retienen el dinero. Ves al pastor con su carrazo. No tiene malo que Dios te dé un buen carro, no tiene nada malo que Dios te dé una casa. Pero pastor, cada vez quiere una casa más grande, cada vez quiere 3 carros mejores, ¿verdad? Ya tiene 3 carros en la cochera, pastor, ya tiene esto, aquello, lo otro, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que retiene el dinero y la bendición con engaños. ¿Ok? Entonces, cuando usted está en una iglesia, usted aporte, usted ayude, esa es su iglesia. Y ahí lo que Pablo está diciendo es, ustedes mandan el dinero por otros lados y nosotros fundamos la iglesia, nosotros andamos para ir para abajo, lo que le dijo Pablo, ¿verdad? Ahí, pero dijo Pablo, ¿saben qué? Yo no se los voy a reclamar ni se los voy a exigir para no poner obstáculo en el evangelio. ¿Qué es obstáculo? Para que no digan, Pablo predica por dinero. No, yo no predico por dinero. Yo le enseño el evangelio gratuitamente, dijo Pablo, y se lo voy a enseñar predicando, porque de Dios provee mi necesidad, pero Él suple mi necesidad, pero eso no me quita la responsabilidad de enseñarle a usted sus deberes de usted como miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y es lo que siempre les he dicho en las iglesias. Los pastores no debemos depender de los miembros de la iglesia, dependemos de Cristo, pero es nuestra obligación enseñarle. Amén. Dice ahí, versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, hablando del Antiguo Testamento, y que los que sirven en el altar, del altar participa? Así también ordenó el Señor. Fíjense, ¿quién lo ordenó? El Señor. Que los que ¿qué? Anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Se están dando cuenta? ¿Se están dando cuenta que no está hablando pastores, predicadores, maestros? Está diciendo que a los que Dios le habló, que le vayan y prediquen y hagan una obra del evangelio y sigan, tienen el derecho de vivir del evangelio. A lo mejor usted no es pastor, maestro, evangelista, ni apóstol, ni profeta, y Dios le está hablando a hacer una obra para él, pero no es de la noche a la mañana, sino tiene que ver con la obediencia, Dice la Biblia que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho me serás fiel. Usted tiene que aprender a serle fiel a Dios con un talento, con 3 talentos, con 5, con 10, con 15, con 20, con 30, con 40, y llega un momento en que le dice, Señor, ya tengo 50, ya no puedo. Y Dios te dice, pues te estoy llamando a que confíes y salgas de la barca por fe, ¿verdad? El problema es que la mayoría de la gente se queda, eso es en serio, el problema es que la mayoría de los cristianos que Dios está llamando se están quedando dentro de la barca. ¿Por qué? Porque tienen la mala creencia de que tengo que trabajar, si no, no como. No le estoy diciendo que usted no trabaje, usted trabaje. Y conforme vaya creciendo y Dios le está llamando, usted haga más, hasta que llegue un momento en que le diga, Señor, o trabajo o sigo acá. Y Dios le va a decir, ¿por qué te estoy diciendo? Sigue acá, ¿verdad? Deja todo. Y Pedro dejó todo en la barca, ¿cierto? Dejó la gran pesca, dejó todo. Y todos, Mateo y todos dejaron todo lo que tenían y siguieron a Jesucristo. Y no fue el único. Jesucristo le dijo, a todo el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y cargue su cruz. Y hoy en día veo más personas enfocadas en su vida diaria que en llevar el evangelio. Hoy en día tengo 2, 3 amigos que se volvieron tiktokeros y muy famosos y son cristianos y sí defienden la moralidad y todo lo que tú quieras, pero eso no es la principal responsabilidad. Yo tengo un derecho de defender la moralidad, no. Yo tengo el derecho de hablar lo que la palabra de Dios lo dice y abiertamente de Jesucristo y esto que lo otro. Que sea algo secundario, pues bueno, y etcétera, lo que ustedes quieran. Pero tienen ese derecho, lo que les he dicho. Ustedes tienen que hablar la palabra de Dios, ustedes tienen que ser cristianos. No pueden hablar de que el maltrato está bien o está mal por esto, por aquello. No, ustedes tienen que hablar porque la Biblia lo dice, porque esto es la ley de Dios, porque esto es así, porque esto es acá, porque acá, etcétera, etcétera, etcétera. No, es que yo no hablo de eso para traer más gente, pero la gente cuando entra a mi perfil sabe que soy cristiano. Le digo, estás desperdiciando una gran oportunidad que tienes. Dios no nos llamó a ser moralmente buenos. Dios no nos llamó a que el otro sea moralmente bueno. Dios nos llamó a ser transformados por Cristo Jesús. La moralidad no tiene que ver con ser aceptos para Dios, sino tiene que ver que nosotros aceptemos que somos pecadores y que sí que necesitamos cambiar para Cristo. Amén. Entonces,
¿Ok? Vamos a leer ahí, dice versículo 14, así también ordenó el Señor que los que anuncien el Evangelio vivan del Evangelio. Usted quiere vivir del Evangelio, porque yo siempre lo he creído, que todos los humanos estamos llamados a venir a Cristo, pero no todos vienen a Cristo. Y todos los cristianos están llamados a vivir del Evangelio, pero no todos quieren vivir del Evangelio, porque es un precio muy grande que hay que pagar. Usted tiene que aprender a estudiar la Biblia. Usted tiene que aprender a buscar a Cristo. Usted tiene que aprender a meterse cada vez más y más en el Espíritu Santo y hacerlo obediente en lo pequeño para hacerle a Dios obediente en lo mayor. Y usted va creciendo. No es un paso de la noche a la mañana. Yo tardé casi 16 años para que Dios me llamara. Y sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo y seguimos aprendiendo y seguimos avanzando. Ya tenemos, yo tengo 6 años ya de ministerio de tiempo completo desde el 2019 y seguimos avanzando. Que quisiera ver la iglesia más llena, que quisiera ver esto, que quisiera ver muchas cosas, sí, pero no se trata. Y yo le digo al Señor, nosotros somos fieles hasta donde llevamos, y uno va enseñando las verdades y las personas van caminando en esa verdad. No es algo de la noche a la mañana. Por eso siempre les digo, acuérdense, dice la Biblia que Jesucristo les predicaba 3,000 y 5,000, y cuando Jesucristo resucitó, nomás había 120 en el aposento alto esperando a Jesucristo. Y la Biblia dice que nomás se le apareció a 500, no se le apareció a 5,000 y a 3,000, se le apareció a 500. ¿Amén? La Biblia dice que cuando se convirtieron los primeros cristianos, cayeron 3,000 de volada, pero tan pronto vino la sacudida, la persecución, y muchos adiós cristianos, pero también muchos no negaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Versículo 15, versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que hagas conmigo así, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Se está dando cuenta? Pablo dice, no les estoy escribiendo la carta para que me den dinero, no les estoy escribiendo la carta para que me mantengan, les estoy escribiendo porque quiero que lo conozcan, que ustedes entiendan que está mal y que no se debe hacer de esa forma como ustedes lo están haciendo, y que tienen que aprender a dar y mantener a los líderes de la iglesia, vuelvo a repetir, no como los líderes hoy en día, que hay muchos líderes en la iglesia que no trabajan, hay muchos líderes en la iglesia que no hacen más cosas, etcétera, etcétera. Hoy en día hay mucho pastor light, no estudia tanto la palabra de Dios, no se mete en la palabra de Dios, no levanta líderes, no busca esto, aquello, el otro, crea programas y lo que tú quieras, sí, pero no. Pero también hay mucho pastor que ha trabajado, hay mucho pastor que se mete día y noche, hay mucho pastor que se desvela orando. ¿Sí me explico? Hay muchas cosas que no vemos tras bambalinas de los pastores, no solamente los pastores, maestros, profetas, evangelistas y maestros y apóstoles, ¿ok? Entonces aquí Pablo está diciendo aquí, yo no se los escribo para que me den, nomás para que lo sepan, ¿verdad? Yo ya se los prediqué, ya se los enseñé, ahora es tu problema, ¿verdad? Es tú con Dios. Y luego Pablo dice, esa es mi gloria. ¿Cuál es mi gloria? Que no les he pedido dinero, ni les voy a pedir, dice Pablo, y que les estoy anunciando el Evangelio sin que me den un solo centavo. No, pero es el versículo 16. Y luego en el versículo 16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. O sea, es que yo anuncio el Evangelio. No, dice Pablo, yo no me glorío por el Evangelio, porque es una necesidad, es una obligación que tengo. Eso es lo que ustedes quiero que entiendan. Todos los cristianos tenemos la obligación. El problema es que no tenemos el peso de la obligación, que tenemos que predicar el Evangelio. Aquí empezando por el abanico desde Meli hasta acá, todos tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Todos, no nomás yo tengo la responsabilidad. Más, si yo a ustedes les predico el Evangelio, estoy mal. Yo no les puedo predicar el Evangelio a ustedes. ¿Saben por qué? Porque ustedes ya están en Cristo. Yo les tengo que enseñar la palabra de Dios, yo les tengo que enseñar la verdad, yo les tengo que enseñar, porque ustedes ya son cristianos. Las personas que tienen que salir a buscar nuevos cristianos son ustedes, también yo, si estoy afuera, lógicamente.
pero lo que me refiero es que mi mayor principal está en edificar a la iglesia para que usted salga a predicar el Evangelio, y yo le enseño el Evangelio, usted sale y predica el Evangelio de Cristo, y usted va y las personas se convierten a Cristo. Quiero que entienda, usted no tiene que ir los jueves o lo que sea, lo que hacemos por obligación, porque el pastor dijo. Usted tiene que ir por obligación propia entre usted y Cristo, porque usted es de Cristo, y todo cristiano tiene una obligación de predicar el Evangelio. Ay, pastor, pero no quiero ir los jueves. No vaya los jueves, pero vete al parque. Vete por ahí a predicar. Todos tenemos esa obligación de predicar el Evangelio, de hablar las buenas nuevas de Cristo. ¿Ok? Esa es la urgencia que debemos de tener. Dice Pablo, como decía Alex ahí, es obligación. Dice Pablo, no lo hago, algo que me es una obligación. Y lo dice en el versículo 16, ay de mí si no lo predico. ¿Se da cuenta? Quiero que usted diga esa palabra, ay de mí si no lo predico. Esa palabra no solamente lo está diciendo Pablo para él, lo está diciendo para todos los cristianos. Ay de mí si no anuncio el Evangelio, si no les hablo de Cristo a las personas. Ay de mí. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted? ¿Se está preparando en la palabra de Dios? ¿Se está metiendo cursos? ¿Está discipulándose? ¿Está leyendo la palabra de Dios? ¿Se está metiendo en el fuego de Dios para prepararse? Si la respuesta es no, ay de usted. Si usted la respuesta es sí, pues no se preocupe. Usted está preparándose para seguir avanzando. Amén. Dice ahí, versículo 17, por lo cual, gloria a Dios, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Se da cuenta? La Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahorita nos compartió la hermana Marta ese salmo, Salmos 37:4, ¿ok? La Biblia dice en Isaías capítulo 1 versículo 19, dice, si fueras voluntarioso y obediente, comerás lo mejor de la tierra. Es decir, si yo pongo voluntad y obediencia, pero también me deleito en el Señor para predicar la palabra de Dios, dice la palabra ahí, recompensa vas a tener. Pero si no eres voluntarioso y obediente, y no vas con un corazón deleitándote en el Señor, dice, de todos modos, tienes una responsabilidad que hacerlo. ¿Sí me explicó? ¿Se acuerdan el caso de Jonás? Que Jonás no quería ir y va todo enojado Jonás. Y Jonás va renegando, pateando botes y pateando piedras y pateando todo por allá. ¿Y por qué? ¿Y por qué voy a ir a salvar a esa... ¿Por qué le voy a ir a predicar a ese pueblo para que se salve? Porque yo sé que lo vas a salvar. No, que se mueran. Son enemigos y así. Y ahí va. Y él es un claro ejemplo cómo él empezó sin una disposición de corazón. Y luego Dios le habló y le dijo, ¿verdad? Cuando se puso en la sombra y todo ese tipo de cosas, en la plantita y todo, Dios le empieza a dar, porque yo creé al humano y no quiero que muera. En otras palabras le digo. Entonces, Dios te está diciendo a ti, yo creé al humano y no quiero que muera. Tienes responsabilidad, tú que conoces la verdad, ¿ok? Ahora que ya tengo responsabilidad y sé que tengo que predicar la palabra de Dios, y entre más la predico, más esto, a lo mejor menos espacio tengo para mi vida, para trabajar. Y es ahí donde Dios te dijo, el que trabaje en el Evangelio, viva en el Evangelio. No es un proceso de la noche a la mañana, sino es un proceso de preparación continua. Amén. Versículo 18, ahora entienden la importancia, porque apoyar no solamente a la iglesia, sino a los predicadores que andan en las calles, que verdaderamente se dedican a eso. ¿Cuál pues? Como el pastor Trini anda para arriba y para abajo en cárceles, prisiones, en centros de rehabilitación por todo México, sobre todo por el sur, y a ese tipo de personas nosotros le mandamos una ofrenda, gracias a Dios, le mandamos una ofrenda, a lo mejor no es mucho, pero nosotros somos obedientes a esa ofrenda y se la mandamos esa ofrenda, y no solamente a él, sino más personas que andan en la sierra y otros que andan predicando en las calles, etcétera, etcétera, y otros pastores que Dios pone en nuestro corazón, los apoyamos. ¿Por qué? Porque es necesario eso. A lo mejor tú dices, pero 500 pesos no va a cambiar. No, 500 tuyos, 500 yo, 500 el otro, 300, 200 el otro. Y ya se juntaron 3,000, 4,000 pesos y sí le cambia, ¿verdad? Pero yo tengo que ser obediente en lo que me toca a mí. ¿Amén? Decía una persona, ay pastor, le mandé 250 pesos, no es mucho, pero no importa si sea mucho o poco, lo que usted tiene que hacer es obediente a lo que Dios le está dando en su corazón. Dice, versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho al Evangelio. Hay muchos pastores y predicadores que van a las iglesias y les dicen, oiga, para ir necesito $2,000, $3,000,
y ocupo que me dé un auto con chofer, y ocupo un camerino, y así. Cuando usted vaya a predicar el Evangelio, y lo invitan a una iglesia, usted no cobre nada. Y si el pastor le dice, entonces ¿cómo le voy a dar? Usted diga, Señor, lo que Dios ponga en su corazón darme, eso es más que suficiente, la ofrenda que levante, lo que usted quiera, Dios suple mi necesidad. Del pastor de que aprendí, él iba a las iglesias y le decía, ¿cuánto va a cobrar? Mira, no voy a cobrar, pero te estoy hablando que en la época de 1950, él decía, pero yo necesito $1,000 para salir al mes y pagar al mes, nomás para salir, $1,000 en los años 50, para pagar mi casa, para pagar el carro, para pagar esto, lo otro. Yo no me ocupo como $1,000, o sea, son $250 a la semana. ¿Cuántas semanas quieres que esté aquí? No, pues 2. Ah, bueno, pero es que la iglesia no paga tanto. Le dice, yo no te estoy pidiendo que la iglesia me pague, yo te estoy pidiendo que si tú me invitas a la iglesia, yo voy a ir. Tú fuiste el que preguntaste, yo te dije, y cuando yo les voy a creer a Dios, que cuando levantemos el plato de las ofrendas, va a haber el dinero suficiente ahí, y vamos a pedirle, le voy a creer a Dios que el dinero va a llegar por otras partes. Se quedó 2 semanas, ese pastor, le extendieron a 3 o 4 semanas porque vive lejos, y la gente tenía más hambre de Dios, tenía más hambre de las enseñanzas que Dios le estaba hablando, y se quedó 1 mes, y dice el pastor, saqué $300 de más en esa iglesia, dice él, sin quitarle un solo peso a la iglesia. Es decir, sin que la iglesia me diera de los diezmos y las ofrendas de la iglesia, sino que ellos pedían el diezmo, ofrendas a la iglesia, y aparte la ofrenda para el predicador. Y toda la iglesia, desbordada de amor por las enseñanzas que él traía, se sacrificó, y en ese mes dieron más y más y más y más. Y él te cuenta que a lo largo de la historia, como en 1980, él volvió a ir a esa iglesia, y era una iglesia muy grande y muy bendecida, que caminaba las enseñanzas del Señor, porque siempre procuraban tratar bien a los pastores, y la iglesia llegaba y les daba, recibían mucha palabra de Dios. Amén. Versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Se da cuenta que Pablo tiene un derecho en el Evangelio? No está hablando de cobrar, está hablando de recibir. Yo tengo el derecho de recibir dinero de ustedes, dice Pablo, pero no lo voy a hacer, porque ustedes van a pensar que me están pagando y que le estoy cobrando. Porque dice Pablo, si no lo han hecho, y se los digo ahorita, van a pensar que le estoy cobrando, ¿cierto? Por eso es importante que la iglesia aprenda esto, porque cuando traigamos aquí una persona, y viene una persona aquí, como vinieron los hermanos la vez pasada a cantar, ¿se acuerdan? Y levantemos una ofrenda, no es la ofrenda de la iglesia, usted trae su diezmo, usted trae su ofrenda, y aparte prepare una ofrenda especial para las personas que vienen especial. ¿Sí me explico? No quiera mezclar las cosas y le, bueno, pues traía 20 pesos para el diezmo, le voy a dar 10 y 10. No, señor, lo que es de Dios, lo que se queda aquí es de aquí, y lo demás es para allá. Se lo estoy diciendo a Pedro para que me entienda Juan, para que me entiendas Pedro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros tenemos que estar preparados, ¿cierto? Tenemos que estar preparados, y cuando anunciemos, viene un hermano de más, usted prepárese con doble o triple ofrenda, lo que Dios ponga en su corazón, para hacer lo que debemos de hacer y bendecir a esa persona económicamente. Amén. Dice ahí, por lo cual quiero que usted entienda, todo esto es palabra de Dios, pero la iglesia ha abusado de esta palabra de Dios, ¿verdad? Por lo cual, versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, que aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿Se da cuenta que dice que aquí Pablo no está sujeto a la ley? Los cristianos estamos sujetos a la ley, no a la ley espiritual, sino a la ley de la que le dio a Moisés, ¿ok? Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios. ¿Se da cuenta que no está hablando acerca de la ley de Dios, no la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo? ¿Se da cuenta que ya empieza a hablar de la ley de Cristo? ¿Se da cuenta? Hay una diferencia, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Se están dando cuenta que es una diferencia entre la ley de Dios y la ley de Cristo? La ley de Dios, la de Moisés, y la ley de Cristo, la del Espíritu, la del Nuevo Testamento.
Entonces usted y yo ya no estamos bajo la ley, no siga la ley, siga la ley de Cristo. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es decir, Pablo dice, yo veo judíos. Dice Pablo, no me judaizo, pero los entiendo y participo con ellos. Me hago como ellos. Veo personas que no son judías, que son como gentiles, que viven sin ley. También me hago como ellos, pero sin ofender las leyes de Cristo, la ley de Cristo, ¿verdad? O sea, no voy a hacer cosas malas, pero estoy ahí para ganarlos, dice Pablo. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí no está diciendo que si todos vamos a correr, nomás uno se vaya a llevar el premio. No, nuestra carrera cristiana es personal. Y todos podemos llevarnos el premio. Pero si usted no corre, no se va a llevar nada. Y si usted no corre conforme a las reglas, tampoco se va a llevar nada. Había un alcalde aquí político que no se acuerdan, que lo filmaron hace como un par de años, que fue al maratón, no me acuerdo si el maratón de Boston o de Nueva York, y el alcalde político, para verse bien que corrió, empezó el maratón y lo grabaron ahí en TikTok y lo que quieres en redes sociales. Después de cierto tiempo, pues cortó camino el señor, se fue por otro lado y sale más avanzado, casi con los del primer grupo, los primeros lugares por ahí, sale y le dice, aquí llegando a la meta, ¿verdad? Y todo, pues alguien lo grabó cortando camino y cortando todo eso, y dijeron, ¿cómo se atreve a hacer eso cuando usted hizo esto, el otro? Y lo descalificaron y le quitaron la medalla, metieron todos sus papeles al maratón, se dieron cuenta y listo, y adiós personas, ¿cierto? Corre de tal manera en Cristo Jesús que no cortes atajos. Corre de tal manera con que te quede lejos y vas empezando, tú digas, la quiero acabar. Amén. Corramos de tal manera. Y dice versículo 25, todo aquel que lucha de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Aquí lo que Pablo está diciendo es que está diciendo Pablo que yo hago las cosas conforme a lo que Dios me está diciendo. Y me tengo que privar de muchas cosas, dice Pablo. Y esa es la vida del creyente. Que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias por la oportunidad de entenderla y comprenderla. Que tu Espíritu Santo nos siga hablando y enseñando y meditando esta palabra a lo largo de la semana para que podamos comprender estas riquezas en Cristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.